Toda la información en agendaldia.net. En el día de hoy, en primer lugar, damos la bienvenida a los funcionarios del Gobierno Nacional que nos acompañan en este debate que ha convocado el senador Manuel Guillermo Mora Jaramillo, referente al tema de la frontera. Estaremos más tarde con el acompañamiento del presidente del Senado, doctor Oscar Mauricio Liscano, y también de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Picotiu. Y además algunos funcionarios que llegarán en el siguiente vuelo. En el norte de Santander hemos tenido grandes dificultades, primero por la cordillera que nos separa el centro del país, segundo por la presencia de grupos subversivos en toda la zona del Catatumbo, que es un 40% del departamento, y tercero, precisamente porque estamos en zona de frontera y cada vez que se presentan dificultades entre los gobiernos, las consecuencias llegan directamente al 1,5 millones de habitantes aproximado que tiene el departamento norte de Santander, de los cuales casi 1 millón se concentra en el área metropolitana de Cúcuta. La condición de frontera, que debería ser una gran ventaja, el valor agregado de esta región, en ocasiones se convierte en la mayor de las dificultades. Hoy estamos nuevamente con una frontera en condiciones de apertura gradual, un trabajo que no fue fácil y que hoy debemos reconocer el esfuerzo de la canciller, el esfuerzo del doctor Víctor Bautista, que estuvo atento siempre a toda esta tarea, y obviamente agradecer al presidente Juan Manuel Santos que haya escuchado a todos los sectores económicos y productivos y haya decidido agilizar las acciones para lograr que en un acuerdo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pudiera abrir nuevamente la frontera. Varios hechos permitieron que los gobiernos se pusieran de acuerdo, y esos hechos están reflejados en el encuentro de gobernadores del Táchira y norte de Santander, la llegada de 500 mujeres inicialmente en los puentes, luego cerca de 35.000 personas que cruzaron los puentes, después cerca de 120.000 en un solo fin de semana, y todas estas acciones motivaron a que los gobiernos pudieran tener claridad que en esta región necesitamos una frontera abierta, que la línea limítrofe no debe ser para dividir los pueblos, sino que debe ser un punto de unión, que en Venezuela viven más de 3 millones de colombianos que tienen familia obviamente aquí en esta región, y que además el cliente natural para muchas empresas del norte de Santander es precisamente el país, la República Bolivariana de Venezuela. Pero hay situaciones como los 3.200 niños que todos los días traemos desde Venezuela porque estudian en Cúcuta, Villarrosario y Los Patios, como el trabajo humanitario para quienes necesitan intervenciones médicas que no se pueden dar en la hermana nación y que deben venir aquí a Colombia a salvar sus vidas, la adquisición de medicamentos,
las dificultades que atraviesan en este momento de abastecimiento de alimentos y que pudimos en forma solidaria ayudar cuando se gestionó una atención especial a los visitantes que llegaron en esos fines de semana. Ahí acompañamos a Migraciones, a la DIAN, al general Gustavo Moreno, director nacional de la Policía Fiscal Aduanera. A todos los acompañamos desde la gobernación para poder hacer un ejercicio. Destacar el trabajo de acompañamiento de los alcaldes del área metropolitana, el alcalde de Cúcuta, César Rojas, el alcalde de Villarrosario, Pepe Ruiz, que se encuentra presente, el alcalde de Los Patios, Diego González, el alcalde del Zulia, Elkin Caballero, el alcalde de Puerto Santander, la alcaldesa de Ragumbalia, el alcalde de RAN y el alcalde de Tibú, alcaldes que estuvieron atentos siempre a que esta situación lograra salir de la mejor manera. Llegamos al punto de abrir la frontera en forma gradual, primero para los peatones. Hasta el sábado anterior habían cruzado la frontera en Arauca, norte de Santander, Guajira y demás, cerca de 300.000 personas. El dato actualizado lo tiene la Cancillería, pero suponemos que más de 500.000 personas han logrado cruzar los puentes internacionales. Ese paso gradual se da porque hay unas condiciones para abrir la frontera, y esas condiciones son una frontera en paz, una frontera segura, una frontera con relaciones comerciales estables. Y para eso deben avanzar los dos gobiernos en que haya control. Y ese control en materia de migraciones, por ejemplo, lo va a dar una especie de cédula de vecindad que permitirá que las personas del estado Táchira, de norte de Santander, de Apure, de Arauca, de Guajira, en esas regiones pues puedan cruzar, los que lo hacen de manera permanente, sin inconvenientes, los que trabajan, que hay por lo menos 4.000 o 5.000 personas que trabajan en empresas venezolanas y cruzan la frontera, entonces que puedan tener esa cédula de vecindad y una tarjeta migratoria, que es un formulario muy sencillo de llenar, pero que permite el control. Aquí no podemos permitir que pase la gente sin saber quién pasa, ni a qué va. Aquí es necesario que Migraciones ponga su personal y su equipo para saber quiénes están cruzando y cuál es la tarea que van a hacer. De esos primeros datos, por ejemplo, podemos tener que el 76% de las 300.000 personas que cruzaron venían para la adquisición de alimentos y medicamentos, y los demás venían a otras tareas. Entonces, ese es el ejercicio que luego permitirá consolidarse en una buena base de datos y con una cédula de vecindad que no reemplaza para nada la cédula de cada país, pero que sí permite un acceso o un paso ágil, rápido por la frontera. Viene ahora el trabajo para el paso de la carga, pero eso necesita toda una coordinación entre la DIAN y su homólogo y el Centro de Atención en Frontera para que la carga tenga y cumpla todos los requisitos. Se había mencionado que esa carga podía iniciar pasando en las horas de la noche, 4 o 5 horas diarias, para ir haciendo los controles y ir avanzando en las plataformas, mientras se inaugura y se pone a servicio el puente de Tienditas, que ya está listo, pero que le hace falta precisamente el SENAF, le hacen falta algunas instalaciones por terminar, que serán terminadas en el mes de octubre, para poder inaugurar y dar al servicio el puente de Tienditas en el mes de noviembre, que será exclusivamente para carga y que permitirá entonces ahí sí regularizar todo el ingreso de carga. Y luego vendrá el paso de los vehículos, que debe tener unos controles, porque el temor de Venezuela es que esos vehículos que van y regresan
sean los que hagan la extracción del combustible. Para eso, en Venezuela tienen cada vehículo con un chip y cuando van a las estaciones de servicio, allá saben exactamente si ha ido, si no ha ido, cuánto es lo que le pueden vender. Control similar que se pudiera aplicar con los vehículos venezolanos que están aquí en Norte de Santander o en Colombia, o con los vehículos colombianos permitiría entonces el acceso a esos vehículos. Son varias de las condiciones, pero la condición fundamental que se ha colocado por parte del presidente Juan Manuel Santos es el que las autoridades de ambos países, ministros de defensa, directores de policía, policía fiscal, guardia, etcétera, se pongan de acuerdo para la seguridad, para luchar contra las bandas organizadas, contra los contrabandistas, y por eso se creó un centro binacional que se va a encargar del crimen organizado transnacional y se va a encargar de acciones conjuntas para luchar contra la delincuencia. Ese es uno de los requisitos fundamentales que va avanzando de la mejor manera, pero sobre el cual estamos interesados todos. Esa es la tarea. Y vendrá entonces la posibilidad de tener nuevamente combustible importado para lograr, si es posible, que el galón de combustible aquí en el norte de Santander y en Arauca no se venda a 5.500 pesos o a 5.300 o como está, sino que pudiéramos venderlo, por ejemplo, a 4.000 pesos o a 3.500 pesos, y eso ayudaría en esta época de crisis a toda la comunidad de la región. Y de la misma manera le ayudaría a ahorrar al gobierno nacional del Ministerio de Hacienda cerca de 10 millones de dólares mensuales. En el resto del país el combustible se vende a 8.500, 8.800 pesos el galón. Aquí está cerca de 5.500. Esa diferencia, esos 3.000 pesos, los asume el gobierno nacional. Si traemos combustible importado, el gobierno nacional no tendría que asumir ese subsidio, que si lo multiplicamos por 12 millones de galones, estamos hablando de cerca de 36.000 millones de pesos, algo así como 10, 11 millones de dólares al mes. En el año estaríamos hablando entonces de 120, 130 millones de dólares, que podrían significar 400.000 millones de pesos al gobierno nacional. Si sumamos el cupo de Arauca de 2 millones de galones y el de La Guajira y los demás, pensamos que por lo menos 500.000 millones de pesos o más se van en subsidios, y este sería un beneficio si traemos combustible importado, adicional a vender el combustible en estas regiones más económico, y si lo vendemos más económico le ganamos la pelea al contrabando, porque ya los contrabandistas no tienen un gran margen de ganancia vendiendo combustible de contrabando. Entonces ya estaríamos empezando a generar una desmotivación hacia el contrabando, que con las acciones contundentes de la policía y del ejército pudieran llegar efectivamente a acabar con ese mal del contrabando de combustible, que es la fuente de financiación de las bandas organizadas. La inseguridad mayor se da porque de ahí salen los recursos para su financiamiento, adicional a los recursos del narcotráfico. Esa es la tarea, ese es el panorama que tenemos en frontera. Pero venimos de una crisis por el cierre de frontera, por las dificultades que hay, y es necesario buscar mecanismos para reactivar económicamente la región. Por eso esperamos que en este debate se logre abordar temas para acompañamiento a los empresarios, a los microempresarios, con créditos Bancoldex, la posibilidad de apoyo a los gremios y a los sectores productivos desde el Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Comercio Exterior, la posibilidad de trabajar en equipo con la Gobernación y su Secretaría de Desarrollo Económico y con los señores alcaldes, la posibilidad de que nos acompañen los parlamentarios en esta tarea que permita generar industria, progreso, desarrollo, y con ello va ligado el empleo, para derrotar esa tasa de desempleo que es el doble de la media del país, y para derrotar esa informalidad que estamos en cerca de un 70%. Claro, se hacen inversiones, se hacen obras, eso ayuda a
combatir el desempleo, pero no podemos desconocer que están llegando también personas colombianas desde Venezuela por la situación que hay, y además incluso personas venezolanas que están ofreciendo mano de obra más económica. No es fácil controlar el desempleo en esta zona de frontera, pero con el acompañamiento del gobierno nacional podemos lograrlo. Por eso, señores representantes del gobierno nacional, nos alegra mucho poder contar con ustedes en el día de hoy, que se lleven unas ideas generales sobre la situación del departamento y que haya unas decisiones y unas acciones para poder ayudarle a esta región que necesita reactivar su economía. Estamos, de otra parte, agradeciendo entonces ese apoyo del presidente Juan Manuel Santos para lograr abrir la frontera, para lograr acompañar a nuestros sectores económicos y productivos y lograr ese acuerdo de paz que ayuda a que en la zona del Catatumbo haya un actor menos de violencia y que ayuda a que queden libres policías, soldados en las regiones donde ya no se va a combatir a las FARC y que se vengan hacia el norte de Santander y Arauca a combatir al ELN y a los grupos narcotraficantes de los Pelusos que se encuentran en esta zona. Con ellos, con la comunidad, con un trabajo en equipo y con una buena política de sustitución de cultivos que contemple proyectos a mediano, a corto y a largo plazo para que la gente misma sea la que haga la sustitución, nosotros tendremos una región en progreso, una región con desarrollo. Por eso respaldamos al presidente Santos en su tarea y el mandato que le dimos hacia la paz. Ha firmado el acuerdo, le ha cumplido a los colombianos con ese mandato de llegar a un acuerdo de paz y por eso lo vamos a acompañar el 2 de octubre en el plebiscito diciéndole sí a la paz. Estaremos entonces trabajando en el posconflicto con los recursos que se logren generar. Estoy en la mesa del posconflicto como representante de todos los gobernadores del país. Mañana tenemos reunión en las horas de la noche con el ministro Pardo en la Presidencia de la República, en donde empezarán las gestiones para poder lograr que esos recursos lleguen hacia los sectores productivos del Catatumbo, lleguen hacia sus vías terciarias, lleguen hacia sus colegios, lleguen a sus centros de salud, lleguen efectivamente a resarcir esa falta de inversión que ha habido durante muchos años y a cerrar esas brechas que tenemos tan grandes en esta región y en estos municipios de esta zona del país. Por eso, señores funcionarios, señores miembros del Congreso, bienvenidos a este debate. Muchas gracias, senador Manuel Guillermo Mora, por interesarse precisamente en generar estos espacios que permiten un ambiente de discusión de cada uno de los temas y que permitirán que esta frontera logre reactivarse y enderezar el sendero y llegar hacia el progreso y al desarrollo de la región. Un abrazo y bienvenida a todos. Toda la información en agendaldía.net.